Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión del 5 de abril del año en curso, donde estamos tratando de dar continuidad a las representaciones gráficas correspondientes a las tablas de distribución de frecuencia dentro de un estudio muestral. La anterior sesión habíamos visto las gráficas correspondientes para datos no agrupados y hoy vamos a tratar de establecer las gráficas que realmente nacen para este evento de los datos agrupados. Para ello vamos a considerar el ejemplito que habíamos analizado dentro del caso de estudio de las estaturas del equipo de básquetbol eh, que se ha analizado ya en una anterior situación y teníamos esta tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Indicábamos que de superior a 150 centímetros hasta 160 centímetros habían dos jugadores que medían en ese intervalo y así sucesivamente hemos cotejado todos los datos de los 30 jugadores. Entonces yo voy a graficar ahora, ¿no? Con esta primera columna y la frecuencia absoluta, el primer gráfico que se llama el famoso histograma de frecuencias absolutas, ¿no? Voy a tener acá, ya se estarán imaginando, pues que se va a graficar por intervalos, ¿no? Entonces voy a tener este tipo de gráficos que ya lo tengo construido por acá. Si observan, sigue siendo acá en el eje horizontal la variable estatura o el x sub i y en la parte vertical está la frecuencia absoluta f sub i. La diferencia con los datos no agrupados es que acá ya no hay unas barritas, sino son rectángulos. Quiere decir que del valor 150 hasta el 160, vean acá del valor 150 al 160, generan una base, ¿ya? Una base del rectángulo, y la altura correspondiente la define la frecuencia absoluta. Entonces acá la altura correspondiente es de 2. Entonces yo defino este rectangulito de base de 150 a 160, esa es su base, y altura 2. Luego defino para el siguiente intervalo, ¿no? De 160 a 170, hay 8 jugadores, entonces elevo hacia esa altura. Luego de 170 hasta 180 hay 11 jugadores que miden en ese intervalo. Ahí estaría el valorcito de 11. Luego de 180 a 190 centímetros habrían 7 jugadores. Y del rango de 190 a 200 centímetros habría 2 jugadores. Entonces vean, este de acá es el famoso histograma de frecuencias, ¿no? Son bloques rectangulares que hacen ya la característica de la gráfica para datos agrupados. No es la única gráfica, podemos graficar la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces ustedes saben que para acumular yo necesito una columna por acá. Ya la vamos a calcular rápidamente. Le voy a calcular la frecuencia absoluta acumulada. F mayúscula sub i, que tendríamos 2, 10, 21, 28 y 30. Listo. Una frecuencia absoluta acumulada versus la variable de decisión también va a tener un arreglo rectangular de la siguiente manera. A ver, ya la tengo también por acá. Solo la transporto a la pizarrita y tenemos acá la segunda gráfica. Vean, ¿no? Esta segunda gráfica tiene los mismos intervalos desde 150 a 200 particionados como se ve en la tabla de distribución de frecuencias. La diferencia es que los bloques esta vez van ascendiendo, ¿no? Por eso se llama la tabla o la gráfica del histograma correspondiente a la frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub i.
Tiene que ser ascendente porque va a ir acumulando, ¿no? Y acá es bien fácil de interpretar, ¿no? Por ejemplo, a esta altura se puede decir que hay 22 jugadores, perdón, 21 jugadores de básquetbol que tienen una estatura de a lo sumo 180 centímetros. Fácilmente se interpreta en ese contexto. Esa es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a trazar, vamos a referenciar estas dos gráficas, ¿no? La voy a reducir para que ingrese muy bien en las etiquetas pertinentes, que están bien. Por acá. Y entre acá vamos a colocar una etiqueta que indique que este inciso A son los famosos histogramas de frecuencias. Entonces tenemos ahí esas dos formas representativas. Podemos graficar la frecuencia absoluta decumulada también, que va a ser en un sentido descendente, ¿ya? Eso ya se ve ya con el criterio de la gráfica que se ha mostrado para la acumulada. Ahora, si yo uno, ¿no? Al igual que para datos no agrupados, las cimas de cada rectángulo, entonces podría construir una gráfica mucho más interesante. A ver, primero voy a marcar los puntos medios. A ver, ¿dónde está con este colorcito? El punto medio de este rectángulo es esta de acá, que va a ser la famosa marca de clase más adelante, ¿no? Que también voy a definir un punto medio. Entre 160 y 170 sería 165 el punto medio. Acá igual, ¿no? Sería 175, acá 185. Y acá, ¿no? A esa abscisa están separados. Son puntos medios. Y lo que voy a hacer es unir, ¿no? Unir con líneas. Esos puntos medios. ¿Qué pasó? Voy a unir con líneas acá. De acá hasta acá. Voy a unir este otro punto medio de acá hasta acá. Luego este de acá. Acá y de acá hasta acá. Y vean, el punto origen va a ser unido con este punto medio. Y el punto final también de este rectángulo va a ser unido de esta manera. De tal manera va a formar un polígono, ¿no? A este de acá lo vamos a rotular con esa etiqueta, ¿no? A esta montañita, ¿no? O este conjunto de líneas que unen los puntos medios de cada rectángulo del histograma, se le llama polígono de frecuencias. Este de aquí. Lo puedo hacer con las acumuladas y con las decumuladas también de la misma manera. Entonces ese polígono hay que cuidarlo siempre desde... Eh, tendríamos que ser tal vez a una distancia, ¿no? Vean, acá tal vez la distancia está mal puesta. Voy a tratar. No sé si se suprime acá. Si acá la distancia no está bien del inicio de este polígono, podríamos tratar de ver. A ver, el inicio. Acá estaría a 155 por acá. Entonces, podríamos platicar de 155 hacia acá. Y el otro punto sería hasta 200. Iría hasta 205, ¿no? De acá
Hasta acá sería 205. Entonces vean, la amplitud también es bien importante, ¿no? Porque están yendo a los puntos medios, entonces el polígono va a tener esa contextura, ¿no? Entonces todo depende mucho de los ejes de coordenadas que se definen dentro de la gráfica. Entonces, el polígono de frecuencias acumuladas, ya sean absolutas o relativas, va a conocerse como ojiva también dentro de este contexto. Y lo que tenemos que observar es que en la ojiva se unen los segmentos de los vértices superiores derechos, ¿no? Vean los segmentos de los vértices superiores derechos de cada barra en lugar de los centros, ya que no se consigue acumular la correspondiente frecuencia hasta el final del intervalo. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer esa práctica también, los superiores derechos, ¿no? Entonces tendríamos esta gráfica de la ojiva o menos, ¿no? Ya, ¿no? Entonces vamos a definir los puntos superiores derechos, ¿no? Esta parte. Es un punto superior derecho de este rectángulo. De acá también. Punto superior derecho de ese otro rectángulo. De acá también. Y acá revisamos, ¿no? Esos son los puntos superiores derechos. Entonces, uno, ¿no? Uno, los puntitos. Entonces, uno. Vamos a colocar ahí. Primera línea. Aquí está la segunda. Y esto va a definir un polígono bien especial denominado la ojiva o menos, ¿no? Ahí. Recordemos que cuando llega a la cima, esto hemos estirado ahí. Y esto podría arrancar desde el punto más bajo, ¿no? Ahora sí hay la distancia correspondiente. Entonces, a esta nueva forma de gráfica se le llama la ojiva o menos, así se coloca, ¿no? Por lo menos decimos, ¿no? No por lo menos, sino a lo sumo, ¿no? Es una ojiva. A ese tipo de gráficas con la frecuencia acumulada F sub I mayúscula. Si yo quiero graficar la ojiva en el otro sentido con la frecuencia absoluta de acumulada, tendré que empezar en los extremos superiores izquierdos, los puntitos, y empezar a decaer, ¿no? Ustedes saben que la intersección de estas dos ojivas va a generar el valor del promedio dentro de un estudio estadístico. Y entonces tenemos ahí las ojivas dentro también de los histogramas, ¿eh? Que son bien importantes a la hora de las gráficas dentro de este estudio. ¿Ya? Entonces, vean, ¿no? Ahí podemos ir anotando, ¿no? Varios detalles, ¿no? Tanto del polígono de frecuencias como de las ojivas. Podemos graficar el evento del diagrama circular, como habíamos visto ya anteriormente, ¿no? Acá voy a colocar, hemos hecho ojivas. Si sobre podríamos ver un diagrama circular. O algunos lo llaman diagrama de sectores, ¿no? Depende mucho del contexto. Entonces, para el diagrama circular, por favor, me van a ayudar. Necesito en mi tablita generar el evento del A sub I. Si quieren podemos hacer el porcentaje más para que se entienda bien. ¿Cuánto sale el primer porcentaje, el primer P sub I? A ver, ayúdenme por ahí. ¿Cuánto nos daba? 16%. Ah, no. A ver, ayúdenme por favor esa parte. Teníamos ya la información dentro de este contexto.
A ver, ¿cuánto da? Con dos cifras significativas para que redondeemos al final. A ver, ¿cuánto sería? 2 dividido entre 30 por el 100%. 0,67. No, pero por el 100%. 6.66. 6.66. 3.66, ¿estamos de acuerdo? No, 6. 6.6, 6, licenciado. Ya, 6.66, ¿así? Sí, licenciado. Porcentaje, ¿no? Ya, eso se va a repetir acá. 6.66 porque es el mismo valor. Vayamos, 8 dividido entre 30 por el 100%. 26.66. Ya, 26.67. 37. Ya, 67, dice. El siguiente, 11 dividido entre 30 por 100%. 36.67. 67. Sí. Y ahí el 7 dividido entre 30 por 100. 23.33. Ya, 23.33. Ahora esto suma 100. A ver, revisen. Le va a faltar una unidad, ¿no? Sale 99.99. Sí, licenciado. Ya. Sí, Hacemos Licenciado. El primero hay que redondearlo, licenciado. a 7. Sí, Sí, licenciado. dije a 7. Ya, pero acá también vamos a redondear y va a ser por exceso, va a ser 100.01. Para no estar peleándonos, ¿no? Entonces, les dije, ¿no? La estrategia mayor, que al al valor mayor. más alto, acá vamos a corregir, le vamos a asignar un valorcito, pues, ¿no? Para que todo esté bien claro, ¿no? Y acá ya tengamos el 100%. No, la frecuencia absoluta más alta, ¿no? Que sería esta 11. Ya. Ahora necesito los A sub is. A ver, los A sub is. 2 dividido entre 30 por 360. ¿Cuánto da? 24. 24. 24. Y Ya, 24 grados. 8 dividido entre 30 por 360. 96. 96. 96. Ya, 11 dividido entre 30 por 360. 132. 32. 132. Sí, Ya, y el último, no, perdón, el 7 dividido entre 30 por 360. 84. 84. se 84. repite. Y aquí 24. Suma esto, 360. $360 exactos. Sí, licenciado. Muy bien. ¿Qué nos falta para graficar nuestro diagrama circular? El A sub I. Tendríamos 24 grados, 24 más 96. 120. 120 grados, 252. ¿Está bien acá? Sí, 252. Acá, 300. 336. Ya, 360. Sí. Ya. Entonces vayamos elaborando nuestro diagrama circular. Nuestro eje cartesiano. Definimos el círculo.
A ver. Acá. Ahí podríamos definirlo. Ya. A ver, vayamos viendo cómo vamos a definir este círculo. A ver, el primero tenemos que medir 24 grados. A ver, ¿dónde está? Ahí tenemos, este va a ser nuestro origen, ¿no? Y podemos definir nuestros 0 grados y definir el 24 grados. 45, mitad de 45 es 22.5. Ah, no, 20, sí, 22.5. Y por ahí estaría, ¿no? La mitad. Entonces, por acá. Ahí estaría un pedazo. Luego tengo que buscar 120 grados, es 90, ¿no? Más 45 es 135, entonces por acá está. Ahí, ¿no? Luego tendríamos 252, 180 más 40, eso es 122. Por acá. Ahí. Luego tenemos 336, tenemos 270, 80, 90, por acá. Ahí, ¿no? Y listo. A ver quién es. Ya. Borramos el eje de las coordenadas. Ahí. Y ahí tendríamos los 5 sectores, ¿no? Vayamos rotulándolos. A ver. No tengo muchos resaltados. Ya, podríamos rotular esto por abajo. Podríamos colorear este otro sector con azul. Luego sería esta otra. Y ahí. Otro pedacito. Ya. Listo. Podríamos colocar ya las etiquetas, ¿no? Este sería del 7%. También sería del 7%. Ese sería del 27%. Sería del 36%. Acá. Ese del 23%. Algo así, ¿no? Estamos viendo el diagrama circular.
Entonces acá hay el 36% de los jugadores de básquetbol tienen una estatura comprendida o superior a 170 centímetros hasta 180 centímetros, ¿no? En el diagrama gráfico es el que realmente da, ¿no?, ciertas interpretaciones mucho más claras, ¿no?, a la hora de visualizar cómo se ha hecho el estudio, ¿no? Es por eso que dentro de una investigación, los diagramas circulares, los histogramas son los que son más representativos en sus gráficas, ¿no? Entonces, por favor, traten siempre de utilizar, por ejemplo, la herramienta del Excel genera automáticamente los histogramas y también los diagramas circulares. Entonces, ahí ya ustedes van a ver, pues, que los resultados que se pretende alcanzar dentro de una situación administrativa. No sé, ¿alguna consulta por acá? Sí, una consulta, Inge. Lo que estamos viendo ahorita son para datos agrupados. La anterior clase era para datos no agrupados, ¿verdad, Lisa? Sí. Sí. Tiene mucha razón. Sí, estamos viendo para datos agrupados en esta ocasión. ¿Qué preguntitas más hay? Está claro, Oli. Excelente. Bueno, entonces vean, la diferencia radica solamente en el histograma y en sus ojivas, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Para datos agrupados. Hay que ver con mucho detalle cómo se traza la ojiva dentro de la frecuencia absoluta acumulada y también dentro de la frecuencia decumulada absoluta, ¿ya? Entonces hay que ver ese estudio adicional. Entonces, porque en el examen puede ingresar una de estas gráficas y ustedes tienen que traducir rápidamente su tabla de distribución de frecuencias. Si coloco esta ojiva o menos, ¿no? Entonces, ustedes rápidamente tienen que traducir que este es el conjunto de datos que se está tratando de estudiar. Entonces, por favor, no siempre va a haber la tabla y puede haber esta gráfica y ustedes tienen que interpretar al revés y construir la tabla de distribución de frecuencias según vean los datos pertinentes. Bueno, esas son las representaciones gráficas para datos agrupados.